Entonces, decimos que las entidades y órganos de consulta de control jurídico político van a ser esas instituciones encargadas de aconsejar, asesorar o opinar sobre los procedimientos, resoluciones y actos que la administración ejecutiva debe de emitir, el organismo ejecutivo. La asesoría debe darse antes que el órgano ejecutivo dicte e identifique la resolución o acto administrativo a través de un dictamen técnico jurídico. Sin embargo, actualmente esto ha ido tomando mucha más relevancia dentro de la administración pública. ¿Por qué? Porque ahora todas aquellas decisiones que lleven como consecuencia una resolución administrativa de cualquier tipo y de conformidad con la ley o el reglamento, si la autoridad debe de emitir una resolución, debe ir acompañada no solo de este dictamen jurídico, sino de un dictamen técnico, y si va la responsabilidad o conlleva la erogación presupuestaria, llevará también un dictamen financiero. De tal cuenta que no solo es la opinión o el dictamen jurídico. Esto obviamente hace un poco más tardado el procedimiento. Para ello debe de existir en toda la administración pública, en el organismo ejecutivo y todas sus entidades, manuales autorizados para el efecto. Porque debe de haber un procedimiento, un flujograma y plazos que debe de ir de oficina en oficina, en oficina, en oficina. Un ejemplo, en cultura y deportes, pongo el ejemplo porque estoy ahí, pero podríamos poner el ejemplo en salud, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Gobernación, etc. Pero en cultura, por ejemplo, usted es un productor artístico y usted va a traer a Chayanne, por ejemplo. Es un ejemplo, ¿verdad? Entonces usted necesita una licencia de espectáculos públicos. Este está fundamentado en una ley añeja, en un decreto ley que creó el presidente Castillo Armas, imagínense. ¿Desde cuándo? No se ha actualizado esta ley. Sin embargo, se hizo con el tiempo, se tuvo que actualizar los requisitos a través de acuerdo ministerial, y actualmente son como 17 requisitos los que usted necesita para poder solicitar una licencia de espectáculos públicos. Inclusive la ley habla de espectáculo deportivo. Y dentro de todo el caminito tiene que mediar un dictamen jurídico. Acá no va a haber dictamen financiero, porque la administración pública, el Ministerio de Cultura, no va a erogar ningún centavo, ¿verdad? Sino que es usted como productor musical, productor artístico, ¿verdad?, quien va a costear todos esos costos, ¿verdad? Pero si fuese el caso, por ejemplo, regresemos, no podemos alejarnos, ¿va? Ustedes, y yo no sé, de plano que se van a quedar traumados con la ley de compras y contrataciones, pero como es ya muy recurrente, pues, y realmente no le gusta a muchos abogados la ley de compras, ¿verdad? Bueno, pero si hay una cotización, sí o sí debe de mediar un dictamen jurídico, no digamos si hay una licitación, y ahí van una cantidad. Yo a lo largo de mi vida profesional he visto, por ejemplo, vi una vez un evento, una licitación de 15 leyes, ¿verdad? Y los leyes tienen que ir para arriba y para abajo, ¿verdad? Lo que le llaman en lo jurisdiccional piezas, pues, ¿verdad? Solo que en el organismo judicial hasta con cáñamo los amarran, ¿verdad? Y son piezas procesales ahí, ¿verdad? Todas. Entonces, la administración pública son leyes, ¿verdad? Y no puede ser de otra manera, ¿verdad? Porque imagínese usted
Por ejemplo, ahorita la noticia del día de hoy, para los que deberíamos de estar, ¿verdad? Que vamos a ser abogados administrativistas, deberíamos de estar en la jugada, ¿verdad? Y pendiente de las noticias. Una de ellas el día de hoy de la ministra de Comunicaciones es que le da plazo a la empresa que estaba recapeando una de las pistas del aeropuerto internacional Aurora, y de no hacerlo dice va a tomar acciones legales. Ya se le pagó, ¿verdad? Al igual que ya se le pagó a la empresa que tenía que darle mantenimiento a la autopista Panini-Escuintla, y no han hecho nada, ¿verdad? Entonces depende del evento que sea, ¿verdad? Y del monto, pues tiene que mediar no solo eso, ¿verdad? En las obras de inversión, por ejemplo, deben de haber estudios famosos de prefactibilidad, de impacto ambiental, que le dicen, ¿verdad? Entonces tiene que haber estudio de suelos, ¿verdad? Porque muchas veces va a depender de todos esos estudios que la obra, ¿verdad?, de inversión sea todo un éxito. Y imagínense ustedes que se va a construir, por ejemplo, un edificio como estos. Aquí toda la universidad, en cada uno de los edificios, los módulos que le llaman, tuvo que haber estudio de suelos. Imagínense que el suelo hubiera sido arenoso o húmedo, ¿verdad? Se hubiera hundido el edificio, ¿y para qué? O, por ejemplo, ¿verdad?, el famoso hotel este donde les encanta ir a ustedes a pasear, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? O empezó como Quinta Real, después se pasó a Vista Real y de último terminó en, ¿qué es? En Hilton, muy bien, ¿no? Pues se dieron cuenta con el tiempo en el restaurante, ¿no? Alguien muy inteligente, haber sido un ingeniero civil, un arquitecto, un vaso de agua, que es irradiando el vaso. El agua, pues, porque el agua, recuerden ustedes, los egipcios, el nivel que utilizaban era el agua. Miren qué inteligente, ¿verdad? Querían tirar una calle, ¿verdad?, un zócalo, ¿verdad?, una calzada, tiraban agua y el agua les daba el nivel real, original, ¿verdad? Entonces así es como se dan cuenta que esa cosa se está torciendo de que fuera la Torre de Pisa, ¿verdad? Entonces a reforzar los estudios de suelos, pues, ¿cómo es esto de importante? Y luego esto también nos va a servir a los abogados posteriormente para poder plantear, ¿verdad?, las acciones legales como corresponde, ¿verdad? Recuérdense que la misma ley, por ejemplo, ha establecido que por eventos como estos, que son, digámoslo, no se sabe qué va a ocurrir, hay un 20% más que se tiene que considerar de todo el porcentaje de la obra. Entonces, para eso sirve. Entonces, la empresa puede solicitar un 2%, un 3%, hasta que se termine el 20%. Pero eso solo es en las obras de inversión, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a tener una N cantidad de dictámenes, no solo los jurídicos, ¿verdad? Y hacia eso vamos. El dictamen significa la opinión, el consejo o juicio que en determinados asuntos debe de ir previo a tomar la decisión. Se puede decir que el dictamen es informar profesionalmente sobre un asunto, ¿verdad? El dictamen, pues, va a versar sobre esos extremos jurídicos con los cuales el funcionario público va a tomar la decisión, ¿verdad? En todas las autoridades, no solo unipersonales, como en este caso, en los mismos entes autónomos, por ejemplo, acá en el Consejo Superior Universitario, ustedes se meten a la página de la Universidad de San Carlos y se van a la ventana del Consejo Superior Universitario, ahí están subidas todas las actas de sesiones del Consejo Directivo. Son kilométricas las actas. Usted quiere aprender a hacer actas de entes autónomos, métase ahí, ¿verdad? Y ahí va a descargar, son a veces 20, 30 páginas, ¿verdad? Solo la comparecencia de todos los representantes al Consejo Directivo, ¿verdad? Está presente, va el decano, el licenciado fulano de tal, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, el médico, el licenciado de Ciencias Médicas y de la Salud, fulano de tal, decano de Medicina, y a enumerar a todos, a identificarlos, ¿verdad? Entonces la agenda se propone, ¿verdad? Se aprueba la agenda, ¿verdad? Y entonces conocer la resolución o el dictamen jurídico de tal asunto. Y entonces dice, y se le solicita al secretario general dar lectura, y le tiene que dar lectura, ¿verdad?, al informe del dictamen jurídico, y a aguantarse, ¿verdad? Eso es un cargo ad honorem. Es un cargo ad honorem. Es un cargo ad honorem que
No hay remuneración, pero dicen que sí dan buena comida. Perdón. No, termina, dale. Pero no sé dónde se termina, ¿dónde inicia o no termina? Es viernes y el cuerpo lo sabe y los muchachos de la San Carlos no, porque tienen que comprar sus leyes, ya les digo. Entonces tienen que sacrificarse ahí ese cubetazo. Bueno. Entonces así, ¿verdad? Y en consejos municipales, en la sede ajena, el Comité Olímpico Guatemalteco, etcétera y demás. Por eso vean ustedes la importancia de nuestra profesión y cómo se hace necesario de muchos abogados. El otro día me encontré por ahí por la Sexta Avenida, allá a la par del edificio Lucky, donde están todos los juzgados de familia, un colega, un compañero de la prueba. ¿Qué tal vos? Que no, mira, aquí en la Secretaría General me dice de la Presidencia. Estoy en la Dirección de Asuntos Jurídicos, habemos como 80, 90 abogados. Yo estoy en la sección de amparos, me dice. Amparos de la Secretaría General. ¿Va? Dice que hay 15 abogados ahí. ¿Va? Me dice, hoy nos tenemos que quedar porque tenemos 10 amparos que evacuar. Y como eso es por horas, ¿va? Entonces todos los días y horas son hábiles para en materia de amparo. ¿Verdad? Pero ahí está el dinero, pues ahí está el chance, ¿verdad? Origen, como vemos, venido advirtiendo, los actos y resoluciones administrativas deben de estar basados en normas legales o sujetarse a normas técnicas, razón por la cual las entidades y órganos de consulta tienen su origen. Los órganos administrativos ejercen funciones especializadas en diferentes disciplinas de la ciencia y la técnica y se encuentran presentes y efectos a asesorar, ¿verdad? Por esa razón es de que uno debe de saber y comprender el ramo o la materia o el régimen jurídico a donde uno va. Uno de mis de graduación, donde yo me formé y me capacité para mis exámenes técnicos profesionales, ya solo así estudiando no se sale. Hay que ir a los cursos, ¿verdad? Porque en los cursos le van a dar archivos, le empiezan a hacer preguntas a uno, hace uno un simulacro de privado, ¿verdad? Hay que ir, ¿verdad? Entonces en las clases nos decía este licenciado, miren, por ejemplo, si se van a ir, si su padrino dice, ¿verdad? Lo nombran ministro de Educación, ¿verdad? Entonces lo llaman, mira mijito, eres una tuplacita de asesor, necesita el Ministerio de Educación. ¿Qué me voy a llevar para el Ministerio de Educación? Mi constitución, mi ley de educación nacional, mi ley del organismo ejecutivo y mi ley de lo contencioso administrativo y mi ley de servicio civil. Esas 5 leyes me voy a llevar a educación. Pero si me llaman, por ejemplo, al Ministerio de la Defensa, ahí están bonitos ustedes. Ah, sí, ahí está el dinero, ¿va? El poder, hasta el trono. ¿Qué se llevan? También su constitución, su ley del ejército, si no sabían, hay una ley constitutiva del ejército, también su ley contencioso administrativa, ¿verdad? Y suficiente, ¿verdad? Si lo llaman, y así sucesivamente, ¿verdad? Si lo llaman a una municipal, si lo llaman Neto Brand, por ejemplo, es un ejemplo, ¿verdad? Ya se rayó, ¿no? Pero si son los caballeros, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué se va a llevar allá con Neto Brand? ¿Verdad? Se va a llevar su constitución, su código municipal, su ley de contencioso administrativo, ¿verdad? Se va a ir usted para con Neto Brand o cualquier municipalidad y así sucesivamente. Por eso, ¿verdad? En la ciencia y la técnica de cada institución hay que conocer el ramo, ¿verdad? Al cual vamos a ir a asesorar. La clasificación hay varias, pero las que nos interesan son de consulta jurídica y de consulta política. La consulta jurídica es la que se realiza a través de los abogados consultores de la administración pública, que se ve plasmada en dictámenes
jurídicos, que era lo que yo les decía. Para ello no solo están dentro de la institución las direcciones a nivel de despacho superior de los ministros, las direcciones jurídicas, y estas direcciones tienen delegaciones, y esas delegaciones son a las que van a asesorar a las direcciones generales. Y ahora actualmente se utiliza, y yo no conozco ningún ministerio o dependencia que ahora el funcionario no tenga a su asesor jurídico de cabecera. Un funcionario público, ministro, viceministro, director general, consejo municipal, alcalde, secretario municipal, gerente de alguna dependencia descentralizada, no se puede concebir que no llegue sin su abogado asesor de cabecera, que sea ducho en administración pública, y sin su financiero, que sepa de presupuesto y de compras, porque son las dos armas con las que tiene que ir el funcionario. Si no, allá está la responsabilidad civil, penal y administrativa de la que tanto hemos hablado, de la ley de probidad. Uno tiene esa responsabilidad. Jefe, no firme aquí, jefe, resuelva así, jefe, váyase para aquí, váyase para allá, porque la designación del funcionario es política, ¿verdad? Entonces ellos no siempre, y casi en su mayoría, no son expertos, pues. Entonces esa es la función. Pero en este caso la van a ver o la vamos a materializar, entonces, en que tiene como finalidad el órgano ejecutivo al dictar sus resoluciones y actos que se apeguen a las normas legales vigentes. Se desarrolla, como dijimos, por abogados que se encuentran adscritos a la Procuraduría General de la Nación. Todos los ministerios de Estado, en casi la mayoría de asuntos administrativos, y no digamos en asuntos jurisdiccionales, porque los van a ver, solo dos ejemplos, o tres si quieren. Tenemos el proceso contencioso administrativo, que lo van a ver el próximo semestre, juicios ordinarios laborales de reinstalación, ¿verdad? Y los otros procesos también en materia de amparo, ¿verdad? Inclusive denuncias ante el Ministerio Público. Entonces, el Estado y todos los ministerios van a actuar a través de la Procuraduría General de la Nación. Son muy pocos los ministerios con mandatarios judiciales. Una vez pregunté yo en clase, ¿verdad?, que quién acudía en representación legal a los juicios o a los tribunales cuando la Universidad de San Carlos era demandada o era parte en un proceso. A ver, ¿quién asiste en representación de la Universidad de San Carlos? ¿Ah? El decano no. El rector tampoco. O sea que el rector va a ir tampoco. Asisten menos. Asisten los mandatarios judiciales. O sea, nunca va a ir un rector. ¿Acaso han visto a doña Consuelo pues en los tribunales? No van. Tampoco son mandatarios pues, pero son en este caso los agentes fiscales, ¿verdad? Pero un rector, un ministro, jamás los vamos a ver. A los que vemos son a los mandatarios judiciales. Se extienden mandatos judiciales para que ejerzan la representación. Porque recuérdense que solo los abogados podemos ser mandatarios judiciales, ¿verdad? Hasta esa otra, sí. ¿Quién elige a los mandatarios? Bueno, entonces miren, pues, de conformidad con la ley orgánica de cada dependencia, por ejemplo, de los ministerios de Estado son en el ROI donde establecen que son los representantes legales, pero a su vez pueden nombrar a mandatarios, pero regularmente no lo hacen porque la misma ley de la PGN ha establecido que la PGN actuará en representación del Estado. Entonces es bien cómodo para cualquier ministro de Estado porque es un abogado más, es un contrato más, etcétera, etcétera. Entonces es mejor que sea a través de la PGN. La PGN tiene secciones por ministerios, ¿eh?
uno cuando va a los juicios, hasta los cuates se para encontrando, no ahí van los laborales, ¿verdad? Porque así es que tratan, pero montones, 029 como mandatarios judiciales. Y en el caso de la Universidad de San Carlos es exactamente lo mismo. El rector, de conformidad con la ley orgánica de la Universidad de San Carlos, es el que ejerce la representación legal. Pero a su vez, puede delegar en mandatarios judiciales que son contratados por la Dirección de Asuntos Jurídicos, que dependen directamente de rectoría, ¿verdad? Entonces va a ser, ahorita actualmente desconozco el actual rector que tenemos, pero se hablaba en el tiempo del doctor Carlos Alvarado Cerezo que tenía hasta 20 mandatarios, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser que hayan estado distribuidos 5 para laboral, 5 para administrativo, 5 para civil, 5 para etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero así es como entonces van a ejercer las representaciones. Pues no es el funcionario que nunca va. Es en el caso de las municipalidades, ¿verdad? Dice que el mandatario judicial o el que ejerce la representación judicial de un municipio es el síndico primero, no el alcalde. Es el síndico primero. Y eso no lo digo yo, lo dice el Código Municipal. Entonces este síndico, ¿qué es lo que hace? Que puede extender un mandato, o los mandatos que sean suficientes para que entonces un abogado represente a la municipalidad. La consulta técnica es la que se desarrolla por personas versadas en materias especializadas de la ciencia y la técnica, y sobre la base del desarrollo de instituciones se tratan de personas que tienen atribución a aconsejar al orden ejecutivo. En este caso es lo que yo les decía, ¿verdad? Por ejemplo, en cierta ocasión me tocó a mí defender así Rapiflash, ¿verdad? Porque así les salen a uno a veces los procesos, ¿verdad? Y el hambre tiene cara de abogado de niñez y a la adolescencia. Entonces me llama un día antes una clienta remitida por otra colega, ¿verdad? Mire, licenciado, me lo refirió la licenciada fulanito, fíjate, mañana tengo audiencia, ¿y de qué es su caso? Mire, le voy a mandar pantallazo, que esto, que lo otro, que me costó, bueno, ¿a qué hora sea la audiencia? A las 9 de la mañana. En el juzgado segundo, ¿verdad? De la niñez y a la adolescencia. Vámonos, pues, ¿verdad? ¿Qué me tenía yo que llevar ahí? Mi ley Pina. La ley Pina es para ir a echar punta ahí a esos juzgados, ¿verdad? Bueno, ahí me fui a enterar de qué era el asunto, ¿verdad? Y pues entonces, pues yo intervine en lo que pude decir. Se estaba dilucidando precisamente sobre la custodia temporal de 2 menores de edad, sí, del padre o de la madre. Para lo cual, pues, hay juzgados de niñez y adolescencia de turno, ¿verdad? Que están en los juzgados de familia, de turno, ¿verdad? Que ven precisamente todas estas cuestiones cuando, con ocasión de la emergencia, ¿verdad? Y los jueces están facultados para emitir las resoluciones provisionales que en derecho correspondan en base a la ley Pina. Hay representantes de la PGN, de la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia, porque recuérdense que los menores de edad son parte de interés del Estado, y donde haya menores de edad están constituidos siempre y es parte de la PGN. Ahí hay otra parte grande, ¿verdad? Ahí, si usted quiere ser abogado de niñez y adolescente, ahí está, ¿verdad? Y hay MAINI, hay MAINA, hay MINIMI, de todo hay ahora en la PGN, ¿verdad? Así es que ahí está, como les digo yo, el trabajo, ¿verdad? Pero bueno, entonces vamos a la audiencia, toda la cosa, y de último le dieron la palabra al representante de la PGN. Ellos se dedican a eso todos los días, están bien versados. Él sí tenía fresco el expediente y todo, y resulta ser de que había estado con antelación una medida de seguridad, ¿verdad? Y entonces la cosa se había ido más por familia que por niñez y adolescencia. Cuando es niñez y adolescencia es cuando algún derecho fundamental del menor, como puede ser su seguridad, su vida, ¿verdad? La educación, su integridad física, la psicológica, la económica, la etcétera, etcétera, todo lo que dice la ley Pina, ¿verdad? Está en peligro, entonces los jueces de familia van a poder dictar las medidas de urgencia necesarias para el efecto, y por eso están aquellos famosos hogares seguros, y ahí donde se murieron las pobres niñas, ¿verdad? Las 50 y pico de patojas que fallecieron, ¿verdad? Quemadas, por ejemplo, ¿verdad? Pero no, en este caso la PGN dijo, bueno, este es un caso más que atañe de familia, así es que no es materia y competencia de esta jurisdicción. Y el juez le paró dando la razón y dijo, si vienen la próxima vez sí les voy a quitar a las niñas porque me han hecho perder mi tiempo, dijo el juez, ¿verdad?
Esa fue la conclusión del caso y del proceso, ¿verdad? Y yo lo tomé pues obviamente porque la persona, la señora, la abuelita era la mamá del papá, ¿verdad? Porque provisionalmente le tenían dada la menor a la mamá y la pequeña, a la abuelita, y la pequeña, la menor hija va que de 5 o 6 años a la mamá, ¿verdad? En fin, miren ustedes, de todo se aprende, ¿verdad? Pero entonces estos señores de la PGR en esa ocasión pues hicieron su razonamiento, el análisis del caso, y el juez paró adhiriéndose a la solicitud de la PGN y el expediente como consecuencia se archivó. Bueno para mi cliente, pues el hijo de la señora, ¿verdad? Porque pues ya no se le siguió persiguiendo porque en esta ocasión la persecución es penal para entonces el sindicado en este caso, ¿verdad? Pues niñez y adolescencia, ¿verdad? Bueno, muy bien, seguimos. La consulta política es la que se desarrolla por personas especializadas y encargadas de aconsejar a los órganos que ejercen funciones políticas, como el presidente de la República y ministros de Estado, a efecto de aconsejarlos para la aplicación de acciones de gobierno y que las mismas sean aplicables al bienestar general. Yo diría más que funciones políticas son funciones de cómo gobernar. Para el efecto, pues entonces, tanto la presidencia, vicepresidencia de la República y los ministros de Estado, pues tienen a su cargo unas unidades e instituciones que para el efecto le van a dar la orientación, por ejemplo, a la presidencia, como es la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, CGPLAN, ¿verdad? Ellos son los que anualmente arman todo el plan operativo anual de todo el gobierno y le dicen al presidente, miren, por aquí se tiene que ir. Ellos son los que ven la ejecución presupuestaria, por ejemplo, ¿verdad? Otra de las partes de consejería también lo tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores en materia política exterior. Actualmente el presidente anda echando su primer viaje allá en las Europas, ¿verdad? Hoy estuvo, como dicen mis amigos alemanes, en Múnich para los latinoamericanos, ¿no? München es para los alemanes. Él estuvo en Múnich y la verdad es de que, mire, no sé si al final va a tener un buen gobierno o no, pero qué bonito se oye que un presidente latinoamericano y guatemalteco se discuta al tú a tú en el inglés con esta gente, ¿verdad? Washington. Sí, porque al contrario de todos los que hemos tenido, ¿verdad? Les han tenido que traducir, ¿verdad? Pues ni modo, ¿verdad? Pero el doctor Bernardo Arévalo, ¿verdad? Maneja muy bien el inglés, ¿verdad? Y así fue como hoy estuvo hoy hablando de narcotráfico y migración allá en München, Alemania, ¿verdad? Entonces, y en los ministerios de Estado y en todas las dependencias, ya les dije, van a estar sus unidades de planificación, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita allá en el vicedespacho de Cultura, donde actualmente estoy, nos acaba de llegar el informe de planificación de la ejecución del primer mes, ¿verdad? Y nos dan datos estadísticos de ejecución en base a los renglones presupuestarios, ¿verdad? Y cómo estuvo la ejecución. Y en el caso del Ministerio de Cultura, y eso es información pública, ustedes se pueden meter al presupuesto abierto, ¿verdad? El presupuesto electrónico del Ministerio de Finanzas Públicas, no sé qué plan, y van a ver que la ejecución presupuestaria del Ministerio de Cultura y Deportes fue de un 96%, ¿verdad? Casi que en enero la mayoría de instituciones del Estado no ejecutan, todavía no está habilitado el presupuesto, lo que más se ejecuta es en nómina o en salarios, ¿verdad? Entonces esa parte vendría a ser esa consulta. Las atribuciones es asesorar, aconsejar a través de dictámenes de los órganos ejecutivos antes de que estos emitan las resoluciones ministeriales que pueden ser obligatorias cuando la ley obliga, porque hay clasificaciones, ¿verdad? Hay facultativas y hay obligatorias. Cuando son facultativas, el funcionario las puede solicitar o no para tomar la decisión, pero cuando son obligatorias o legales, sí o sí tienen que ir aparejados. Y para eso, doña Contraloría sí anda atrás, por eso es importante que todos los expedientes versen este tipo de dictámenes u opiniones. Las asesorías son órganos, las asesorías son órganos internos del Ejecutivo, por lo tanto no ejercen competencia administrativa. Y está prohibido, por favor, tomar
como resolución, un dictamen técnico, si no estoy mal, el artículo 3 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, ¿verdad? Es decir, debe de versar una resolución del funcionario público quien ostenta la competencia. Vamos a encontrar dentro del expediente, pues obviamente, el dictamen o la opinión jurídica, técnica o financiera, pero esos no los podemos tomar como dictamen. Ojo con eso, ¿verdad? En la regulación legal, la consulta jurídica se encuentra en la Constitución Política de la República, en el artículo 252, que habla precisamente de la Procuraduría General de la Nación. Si meten ustedes a la página de la PGN, ahí van a encontrar que entonces hay un acuerdo de la PGE, ¿verdad?, donde está toda la estructura orgánica actualmente de la Procuraduría General de la Nación. El decreto 512 del Congreso de la República, la ley orgánica del Ministerio Público, hoy Procuraduría General de la Nación, es lo que corresponde a la consultoría. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Tienen que comprar su decreto 512. Antiguamente, antes del año 1994, la Procuraduría General de la Nación y la PGN eran una sola. ¿Sí? Entonces, la PGN tenía o ejercía también la persecución penal. Pero a raíz con la emisión del nuevo Código Procesal Penal, se tuvo la necesidad de separar al Ministerio Público de la PGN y crear la propia ley orgánica del Ministerio Público. De esa cuenta es que casi la mitad de esta ley queda entonces derogada, que atendía a la persecución penal o al Ministerio Público. Por eso se habla de ley orgánica del Ministerio Público, hoy Procuraduría General de la Nación, porque solo la mitad, y quedó vigente para no emitir una nueva, ¿verdad? Así es como lo tienen que entender, por favor. Cuando la bajen, la compren o la vean, ¿verdad? El Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación, el decreto 512, ley orgánica del Ministerio Público, que regula la Procuraduría General de la Nación, y el decreto 40-94, que contiene la ley orgánica del Ministerio Público y la Fiscalía General, su estudio tendrá que ser de ambas, pues las funciones del Procurador General de la Nación quedaron en una ley de la Fiscal General de la República. Es lo que les acabo de explicar. Entonces tienen que hacer esa distinción, por favor. Mi consejo es, para que no gasten, y como ahora estamos mitad pie y mitad andando, ¿verdad?, con lo de la virtualidad, que se vayan a la página del Ministerio Público y ahí está subida la versión de ellos, actualizada. Y se van a la PGN y ahí descargan la ley de la PGN. Así ya no gastan y la tienen ya ustedes. Por supuesto la van a tener que comprar editable en librito y todo, porque para su examen privado seguro se las preguntan, ¿verdad? La Procuraduría General de la Nación, regulado en el artículo 152 constitucional, tiene a su cargo la función de asesoría de los órganos de entidades estatales. El Procurador General de la Nación ejerce la representación del Estado. Es el abogado del Estado de Guatemala y el jefe de la Procuraduría General de la Nación. Es lo que yo llamo ese error orgánico en casi todas las instituciones, es decir, el presidente de la República y jefe de Estado. Por eso es que al presidente de la República le llegan muchas cosas administrativas caseras que él tiene que firmar. Y cómo cuesta, cómo tarda, por toda la parte política que tiene que ejercer, al igual que el vicepresidente, al igual que el presidente y dice, el presidente de la Corte Suprema y del organismo judicial, fiscal general y jefe del ministerio, porque es la misma cosa. Y yo no sé qué pasó en ese diseño constitucional. Si el día de mañana hubiera otra Asamblea Nacional Constituyente y yo la pudiera tener, yo sí dejaría ese cargo, aunque sea en su ley orgánica, dejar gerente general o director administrativo general, ¿verdad?, que sea nombrado por el otro políticamente. Porque la misma Corte Suprema de Justicia, ¿verdad?, se convierte entonces en un tribunal, en los 13 magistrados, ¿verdad? Entonces ahí es donde se empieza a convertir. En el caso del presidente, ¿verdad?, que ve todo lo demás administrativo, ¿verdad?, que autoriza traslados, permutas, destituciones, nombramientos y esto y lo otro, hasta de 029, ¿verdad? ¿Qué tiene que estar viendo el presidente de la Corte Suprema? Y lo mismo pasa en el Congreso de la República, ¿verdad? Pone el presidente de la Junta Directiva, ¿verdad? Y es el presidente, pues, al final, digámoslo así de esta manera, de todos los miembros del organismo legislativo. Y es lo mismo, ¿verdad?
que él tiene que estar firmando y todo. Entonces, en este caso, la misma cosa, ¿verdad? Pero la designación, pues, es obviamente política, ¿verdad? Es el jefe de la propiedad. El nombramiento es potestad del presidente de la República, quien por causa debidamente establecida puede removerlo, y establece que el Procurador General de la Nación es el jefe del órgano público, con funciones de asesoría, de consultoría, representaciones exclusivas del Estado, de conformidad con la Corte de Constitucionalidad. Acaba de ser removido, ¿verdad?, el licenciado Welmer Gómez, y entonces ya fue nombrado el nuevo Procurador General de la Nación, que si no hubieran esas causas que son políticas, obviamente tardaría en el ejercicio de sus funciones 4 años. Y pues obviamente, y ahorita ya se convirtió en una regla que el nuevo presidente nombra a su Procurador General de la Nación, con lo que conlleva pues casi prácticamente cambiar de toda la planta de profesionales, abogados y notarios contratados en la PGN, que se contratan regularmente por montones, 0.29, ganando 12,000 quetzales en las diferentes procuradurías, ¿verdad? Si le tocó penal, civil, administrativo, laboral, niñez, son 12,000 quetzales lo que uno percibe y recibe, ¿verdad? Por eso les digo, hay de todo, ¿verdad? Usted quiere su salario fijo y estar ahí, pues vaya a hacer que su 0.29, y cuando cambien a su cuate procurador, pues se va. Y así es como va operando, y así es como uno va brincando y saltando en todas las dependencias. Requisitos para ser procurador: tiene que ser abogado y colegiado activo, reunir las mismas calidades para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que tener más de 10 años de ejercicio profesional, haber ejercido por lo menos 10 años una magistratura de sala, ¿verdad? Y tener pues obviamente más de 40 años de edad, etcétera, 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 ¿verdad? Ahí lo pueden encontrar ustedes en ese articulado, ¿verdad? Muy bien, lo tienen que leer, por favor, ¿verdad? Duran el ejercicio 4 años, ¿verdad? Y gozan las mismas calidades y preeminencias que las de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Probablemente toda esta área es lo mismo, ¿verdad? PGN, PDH, TSE, magistrados de la Corte Suprema, Sala de Apelaciones y magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Por eso somos muy importantes los abogados en la vida social, política y cultural, por qué no decirlo, y no digamos jurídica del país, ¿verdad? Donde quiera se requieren de abogados. Sus atribuciones están reguladas según el decreto 4094 en el caso del fiscal general, pero en el caso del Procurador General de la Nación en el decreto 512, ¿verdad? Están establecidas: ejercer la personería de la nación, comprendiendo lo siguiente: representar y sostener los derechos de la nación en todos los juicios en que fuera parte, de acuerdo con las instrucciones del Ejecutivo, y promover la oportuna ejecución de las sentencias que se dicten. Por esa razón es que es muy cómodo para todos los ministerios de Estado, secretarías y gobernaciones departamentales litigar a través de la PGN, pero ahí es donde se vuelve esto muy engorroso, porque solo llegar a la PGN, trasladar la información de los ministerios a la PGN, a veces se van hasta 3 meses, ¿verdad? Eso no está. Yo lo que sí haría es que descentralizaría y mandaría, ¿verdad?, enlaces o delegaciones de la PGN a los ministerios, porque actualmente no se da eso. Todos están allá atrincherados en la zona 13, ¿verdad? Y entonces van y vienen, ¿verdad?, los expedientes, ¿verdad? Intervenir, si así lo dispusiera el Ejecutivo y conforme a las instrucciones de en los negocios en que estuviera interesada la nación, realizar los actos y los contactos que sean necesarios a tal fin. En el caso de los litigios o de los procesos jurisdiccionales, va a depender de la Presidencia de la República y de la PGN. Por ejemplo, en el gobierno pasado hubo una instrucción en materia laboral, ¿verdad? En los juicios de reinstalación, en los juicios ordinarios laborales de reinstalación, que como en ocasión de los despidos indirectos injustificados, ¿verdad?, se promovieran en contra de cualquier trabajador del Ejecutivo, se iba a apelar hasta la segunda instancia, ¿verdad? Es decir, un tribunal del ordinario, ¿verdad?, de primera instancia de trabajo, es el que va a conocer la demanda de la reinstalación por parte del ex servidor o ex trabajador,
Y entonces ya cuando hay sentencia, pues entonces todos los ministerios a través de la PGN van a apelar. ¿A dónde apelan? A las salas, ¿verdad? Hasta ahí estaba la orden. Pero ahorita, por ejemplo, no hay orden, no se ha recibido todavía. Esto lo tiene que determinar la PGN y la Secretaría General de Presidencia y la Presidencia de la República. Pero otros años sí se va hasta el amparo. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasaba o qué está pasando? Los extrabajadores regresaban reinstalados y millonarios a sus puestos, porque se iba hasta la Corte de Constitucionalidad, porque recordemos que uno de los principios que imperan el derecho del trabajo es la sencillez y la celeridad, ¿verdad? Entonces, después de segunda instancia no hay casación. ¿Por qué? Porque el derecho de trabajo es sencillo, es tutelar del Estado, y que es el Estado que más viola los derechos laborales. Entonces, se iba hasta amparo, muchos ministerios, y se iban al amparo a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, no solo de la primera instancia sale rápido, en 3 meses, la reinstalación, pero el problema es la apelación en la sala, se va a tardar 2 años el expediente. Y luego el amparo de una vez, 3 años a la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Entonces, sueldos caídos, ¿verdad? Entonces, millonarios los empleados, hay empleados de verdad millones de reinstalación, ¿verdad? Y no solo se reinstalan y regresan empoderados en el puesto, ¿verdad? Ya nunca los despiden, ¿verdad? Pero bueno, así es como se da. Cumplir los deberes que en relación a esta materia se señalan en otras leyes del Ministerio Público y Gobierno de la Nación. Representar profesionalmente a los ausentes, menores, incapaces, mientras estos no tengan personero legítimo conforme al Código Civil y de demás leyes. Es decir, cuando usted, por ejemplo, se quiera divorciar, se fue su esposo o su esposa a Estados Unidos y son 30 años y no aparece, no hay noticias, hay que declarar la ausencia. Entonces, vas a través de un juicio ordinario. Lo civil es un juez de primera instancia de civil quien conoce la ausencia de las personas. ¿A quién se va a tener de representante de la persona ausente? A la PGE. Y los menores de edad, a la PGE. Asesorar jurídicamente a la administración pública en todos los casos en que aquella consulte, ¿verdad? Esto es, por ejemplo, todos los procesos de revocatorio de reposición van a pasear a la PGE, ¿verdad? Por eso es que se tardan 3, porque entonces, ¿y qué hace la PGE ustedes cuando emiten su dictamen? Nada más copy-paste del dictamen del jurídico del ministerio. Pero así se tarda 3 meses, ¿vale? No. Intervenir en todos los demás negocios que las leyes determinen. Y por esa razón es que don Yamatei envió al anterior ex procurador a ir a pasear a Suiza, para ir a pedirles al Comité Olímpico Internacional que por favor disculpen, pero que respeten las leyes del país y toda la cosa, pero que dejen participar a los atletas, ¿verdad? En los Juegos del Ciclo Olímpico Internacional. A ver cómo le va a don Bernardo, que es uno de sus miras. Mi criterio es que no, ¿verdad? Porque el Comité Olímpico Internacional, ya les dije, es una persona jurídica privada, es una gran asociación mundial a la cual tiene asociada o adherida a todos los comités olímpicos. Y en el caso de Guatemala, pues es estatal. O sea, Guatemala lo gubernabilizó, por así decirlo, ¿verdad? Y recibe presupuesto de ese jugoso 3% que tanto hablamos. Y el Comité Olímpico Guatemalteco está regulado en la 7697, que es la ley del deporte, de la educación física y la recreación, ¿verdad? Pero eso, dice el COI, el comité no me importa, ¿verdad? Aquí se rigen por las reglas del COI y Guatemala al adherir y se ratificó, aceptó. Y la sentencia de la Corte, de la actual Corte, don Molina Barreto, ¿verdad? Sí, este señor FRG, extrema, ¿verdad? Porque era ex candidato vicepresidencial de doña Suri en las elecciones pasadas, ¿verdad? Él sí razonó su voto y voto disidente, de 5-4, un voto disidente y de él. Y su voto disidente fue razonado en el sentido que tenía que respetarse la Carta Internacional del Comité Olímpico Guatemalteco. Pero como la cooptación era tal, ¿verdad ustedes? Que había que agarrar todo, ¿verdad? Había que cooptar todo, entonces cooptó el Comité Olímpico Internacional. Entonces habían 2 juntas directivas. Ese es el problema. Una apadrinada por, ¿verdad? Y la otra que es en base a la Carta Internacional. Entonces, ¿qué dice el COI? Quiten a esta, no importa, no nos importa cómo, ¿verdad? Pero quítenla y pongan a la anterior, que es la que nosotros reconocemos.
Mientras tanto, estamos vedados, ¿verdad? Eso es como cuando también la FIFA le dio ultimátum a Guatemala, si no reforman su ley, quedan de por vida fuera de la FIFA. ¡Ja! Por favor. Corrieron todos los diputados a reformar la ley como la quería la FIFA. ¿Verdad? ¿Sí? Pero es que Dios me guarde el fútbol. Ahí miren cuántos caballeros en el Congreso, ¿verdad? Por cierto, también alegaban por aquellas rusas señoritas vedettes, ¿verdad? Acompañantes, ¿verdad? Casa de citas, que las regresaron a su casa y hogar, diputados, magistrados y todo, llamando, dice, a migración y todo, que no las expulsaran, ¿verdad? Pero de todo hay en Guatemala. Bueno, presenta provisionalmente, ahí estamos. Asesorar, intervenir en todos los demás negocios que las leyes determinan. Guatemala, vamos, todo ahí. Bueno, observa, y si no, vean hoy el escándalo, la novela del Congreso, doña Shirley. No le estoy diciendo yo, si no es capaz, como me están grabando, ¿verdad? Es más, me suben a YouTube, ¿verdad? No les he autorizado, ¿verdad? Pero bueno, ni modo a lo que se expone uno, ¿verdad? Yo sé que lo hacen de buena fe, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? O sea, me han contactado de otras universidades privadas, hasta chance me han ofrecido ustedes, ¿verdad? Miren ustedes el profesor que sale ahí, que nada, miren, no quiere trabajar con nosotros. Gracias, ¿verdad? Observación, dice los artículos de 1 al 9 del decreto 512 al quedar reformada la Constitución de la República en sus artículos, tararán, deja al fiscal general de la Nación como jefe del Ministerio Público, prácticamente queda dentro del decreto, al igual la aclaración que hemos dicho. La sección de la Procuraduría tiene a su cargo la Personería de la Nación y representación y defensa de las personas que se requiere. Atribuciones de la sección de la Procuraduría: investigar de oficio cualquier negocio que esté interesada la Nación y dirigirse a su caso. TCQ, ¿se recuerdan del famoso TCQ? Del puerto Quetzal, de las barcazas y que esto y que se iba a parecer al puerto de Barcelona, que era españoles y todo. Pues doña, ¿cómo era la procuradora general? Una abogada muy buena, por cierto, ¿verdad? La pobre, ¿verdad? Tuvo que entrarle al TCQ, ¿verdad? Y no se declaró lesivo el contrato. ¿Quién tenía que declarar lesivo el contrato? La PGE. ¿Y por qué razón? A ver si se recuerda. Porque la inversión era demasiada y hacer el desmontaje de eso, y el Estado iba a perder, como perdió en el caso Ferrovías. ¿Se recuerda? Guatemala tuvo que pagar a Ferrovías S.A. casi $300 millones de indemnización, porque Guatemala se comprometió con Ferrovías. ¿A qué se comprometió Ferrovías? A levantar el ferrocarril en Guatemala, meter nueva línea y meter tren moderno, ¿verdad? Y Guatemala, el Estado de Guatemala se comprometió a desocupar y desalojar toda la gente que invadió la línea férrea, y no lo hizo. Y suscribió un contrato y tenían plazos, y Guatemala no lo hizo, y ya no sé cómo va Guatemala pagando la deuda. $300 millones. Igual el TCQ. Miren la gran importancia de la PGE, ¿verdad? Claro, se van y después nos dejan bien ensartados, ¿verdad? Entonces, pero el TCQ era más que yo al fin no sé si está operando o no está operando. La cosa es que en el caso, y esto estamos hablando del Pacífico, y en el caso del Atlántico estamos peor, porque resulta ser de que todos los barcos, ahora todas las embarcaciones, todas las mercaderías de casi todos los países que utilizan barco del lado del Atlántico están desembarcando en Puerto Cortés, en Honduras, y ya se vienen para Guatemala por tierra. Estamos perdiendo como país, ¿verdad? No somos un país, o sea, como nos cuesta tanto, ¿verdad? Nos enredamos tanto. Es como el aeropuerto, ustedes ya vieron ese aeropuerto. Los que han salido, solo el aeropuerto de El Salvador nos gana. Costa Rica, Panamá, es una vergüenza este aeropuerto. Esto parece aeropuerto de país de tercera guerra mundial. Yo qué hubiera hecho ya, me voy a tirar a Escuintla, hubiera tirado ya uno en el aeropuerto allá, de verdad, uno que valga la pena. Si aquí tenemos que ir a El Salvador y a Costa Rica y a Panamá para poder conectar, desde Panamá salen vuelos directos hasta países de Asia,
Aquí todavía pasa, ¿verdad?, tránsito en Iberia, y eso que Iberia parece la canastera de Europa, ¿verdad?, porque se fue KLM, porque dejamos de perder calidad internacional. Pero la KLM, Dios me guarde, viajé yo 3 veces, 4 veces a Europa en KLM, era un servicio plus de lujo, y iba a dar a México, y en México se terminaba de llenar, ¿va? Pero después me fui en Iberia, ¿va? Parecía el Ix esa cosa, y aquellos turistas, ¿va?, españoles, ¿va?, con tostichus, con chancletas y con una chilena. Ahí en Miami se terminó de horrible, y unas pantallotas pasando películas de Luis Cardosa de Aragón, ¿va? Cuando la KLM, su pantallita así, audífonos, servicio de lujo, calidad. No digamos las aerolíneas, en fin, o sea, ¿me entienden? Pues estamos tan alejados de la civilización y el desarrollo del primer mundo, y Guatemala puede ustedes. Hoy la noticia en X, no sé si sea verdad o mentira, pero ahí va. Empresas vinculadas con el Príncipe Azul, el señor Miguel Martínez, más de 2.000 millones de quetzales en adjudicaciones. Por eso les digo, no sé, ahí está en el éxito, lo digo. Bueno, ¿cuántos aeropuertos con eso, ¿no? Van las gradas eléctricas, las bandas, todo eso a ustedes, de verdad, es que da cólera a ustedes, da cólera. Recibir denuncias, investigar de oficio cualquier negocio que esté interesada a la nación y dirigir caso al ministerio correspondiente de los hechos, siguiendo la forma de proceder y solicitar instrucciones sobre recibir denuncias sobre tales negocios e investigar para los efectos que les hizo antes. Rendir informes de los asuntos que esté interviniendo en cuanto se lo pide el Ejecutivo o cuando lo crea necesario. En estos casos, por ejemplo, de niñez, ¿verdad?, a pesar de que no, pero por si damos alguna vez, ¿verdad?, tienen que haber la PGN, la sección de niñez y adolescencia. Vean ustedes, tienen psicólogos, tienen médicos, tienen peritos, tienen, miren, de verdad, mis respetos, ¿verdad?, más con el Ministerio Público. Esos informes periciales condenan a la gente, ¿verdad?, porque un juez un psicólogo de la PGN y un psicólogo de NACIL dicen, si este es violador, ¿verdad?, este es ¿verdad?, ¿cómo no lo van a condenar? ¿No? Por eso es muy importante, ¿verdad? Y en ese sentido sí está bien, yo al menos sí aplaudo mucho a la PGN en esa parte de la niñez, que es lo que a mí me ha tocado a veces estar en el proceso, ¿verdad? O sea, no solo los abogados, ¿verdad? De la consultoría se encuentra así. Pues ni tanto, porque por ejemplo yo que trabajo en salud y veo el tema de niños. Cuando hay niños desnutridos y la PGN interviene, solo hace el proceso como unos 2 o 3 veces, se los quitan un par de días y luego se los vuelven a dar a los papás, y los niños siguen desnutridos, a veces hasta se mueren, pero en realidad la PGN no hace tanto por los niños. Sí, miren, es que hay una parte, miren, esta es una parte, digámoslo, parte social, muy compleja, donde está ligado el tema de la pobreza, y ahí la PGN ya no puede llegar. O sea, es decir, sí tendría que ver, o es como por ejemplo aquellos niños, aquellos barrios, ¿verdad?, marginales, son objeto de maltrato, de violencia, los vecinos denuncian y todo, y llega la PGN, se apersonan y le quita a los niños a los papás, a los padrastros o a quien los esté cuidando. Lo ponen a disposición de los jueces dependiendo de la competencia que estos ejerzan, ¿verdad? Pero el sistema no da para mucho, ¿verdad? No da para mucho, y lo que usted dice es una triste realidad, ¿verdad? La PGN no va a solucionar el problema de la desnutrición en Guatemala. Para eso existe la CESAM, el PANOSAM y todas esas secretarías en contra de la desnutrición y de la hambruna y todo esto. O sea, es muy complejo realmente el panorama, ¿verdad? Pero ahora, cuando hay un conflicto jurisdiccional, por ejemplo, niñez y adolescencia, por ejemplo, o por ejemplo en el MAINA, ¿verdad?, de menores de edad, mire, ahí sí, porque las secciones están allí,
¿verdad? La PGN está en el MAI, ese está ya por el Trapo Torreviarte, ahí está PGN, ahí está Ministerio Público, ahí está el INASIF, ahí está ¿cómo se llama? Todo el organismo judicial, con esos juzgados de turno para niñez de adolescencia, ¿verdad? Y entonces ahí es donde funciona, porque inclusive tienen asistencia y ayuda financiera de Estados Unidos. El centro ahí, ustedes vayan, lleven su carnet de estudiante y pidan hacer solo un recorrido. Para empezar, las salas de audiencia, por ejemplo, a mí me ha tocado defender a clientes que están señalados, indicados por el Ministerio Público. Entonces a uno lo meten a un cuartito con cámara de video. El Ministerio Público con la niña o el niño con psicólogo de la PGN o del mismo juzgado en otro cuartito. Y el juez o la jueza de turno con su oficial de audiencias en otro cuartito. De manera que el niño nunca ve ni al juez ni a su agresor. Y es la psicóloga especializada en niños quien le está preguntando. Y se ponen a jugar con ellos y mira, y que no sé qué, y contame qué te pasó en aquella ocasión. Y ahí los niños empiezan a contar todo. Y todo queda grabado en audio. Yo a ese sistema es al que me refiero, ¿verdad? Que ha funcionado. Ahora, el sistema de salud preventiva, eso no funciona en Guatemala. Porque si el sistema curativo tampoco funciona, que es lo desastroso también que está, si no hay sistema preventivo, mucho menos curativo, ¿verdad? Pero usted tiene toda la razón, ¿verdad? Entonces, los dictámenes de la opinión PGN según ejercer la consultoría de los siguientes funcionarios: procurador general, el jefe de edición de consultoría, los consultores del tipo del Ministerio Público, cualquier otro abogado que llame al Procurador General de la Nación a dictamentar casos específicos, son los consultores permanentes. Colorín colorado, el cuento se ha terminado. Les deseo muchos éxitos en sus exámenes y nos vemos el día martes. Cualquier otra información se las hago a saber entre mañana y el lunes en el Classroom.